Tona Ishpan, mejor llamada o mejor conocida actualmente como Otumba. Hoy hace 500 años se desarrolló ahí un hecho de armas trascendental para el resultado de la conquista. Hay que recordar que en la noche del 30 de junio de 1520, Cuitláhuac, al frente del pueblo mexica, logró sacar de Tenochtitlan a los invasores europeos y a sus aliados indígenas. Pues bien, desde Tlacopan, a donde Cortés reorganizó sus huestes después de los combates en los canales de la ciudad, aprovechando que el grueso de los guerreros mexicas regresó al palacio de Axayacatzin para terminar con la retaguardia de los invasores de México Tenochtitlan, aquella tropa desvencijada avanzó resistiendo los embates de los escuadrones que Cuitláhuac había enviado a hostilizarlos. Combate tras combate, lograron llegar a Otonteocalco, hoy santuario de los remedios en la actual Naucalpan. Ahí, los otomís les proporcionaron auxilio, alimentos que les sirvieron para continuar hacia el norte, bordeando la cuenca, bordeando los lagos, por Tlanepantla, hasta Teucalyohuecan y Atizapán, en cuyas inmediaciones hubo fuertes combates. Así siguieron entre los cerros hasta Tepoztlán y Citlaltepec, desde donde dieron vuelta hacia el oriente, ya tomando rumbo hacia Tlaxcala. Durante todo el camino, pequeñas unidades de guerreros los molestaban continuamente y trataban de movilizar a los habitantes de los pueblos por donde iban a pasar. A decir de los informantes de Sagún, lo más que lograron los movilizadores de los pueblos fue convencerlos de que se escondieran. A partir de Citlaltepec, la versión de los españoles, la canónica, la de Cortés y Bernal Díaz del Castillo, difieren y se contradicen. El capitán general refiere que salieron a su encuentro muchos indios, tal cantidad que, cito, la delantera, los lados, ni rezaga, ninguna cosa de los campos se podían ver. Los indios pelearon con nosotros, dice el conquistador, tan fuertemente por todas partes que casi no nos conocíamos unos a otros, tan juntos y envueltos andaban con nosotros. Y cierto, creíamos ser aquel el último de nuestros días. Por su parte, Bernal Díaz, muchas décadas después de los acontecimientos, escribía: y otro día, muy de mañana, comenzamos a caminar con el concierto que de antes íbamos, y aún mejor, y siempre la mitad de los de a caballo adelante. Y poco más de una legua de ahí, en un llano, ya que creíamos ir en salvo, vuelven nuestros corredores del campo que iban descubriendo y dicen que los campos llenos de guerreros mexicanos, aguardándonos, estaban. Y cuando los oímos, bien que teníamos temor, y todos los soldados poníamos grande ánimo a Cortés para pelear. Y esto, nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora, la Virgen Santa María, nos lo ponían en el corazón. Y Señor Santiago, que ciertamente nos ayudaba. Y quiso Dios que allegó Cortés con los capitanes, ya por mí memorados, que andaban en su compañía, en parte donde andaban con su grande escuadrón, el capitán general de los mexicanos, con su bandera tendida con ricas armas de oro y grandes penachos de argentería. Y desde que le vio Cortés, con otros muchos mexicanos que eran principales, que todos traían grandes penachos, dijo: ¡Ea, señores, rompamos por ellos, y no quede ninguno de ellos sin herida! Cortés dio un encuentro con el caballo al capitán que traía la bandera,
y los demás, nuestros capitanes, acabaron de romper el escuadrón, que eran muchos indios, y quien siguió al capitán que traía la bandera, que aún no había caído del encuentro que Cortés le dio, fue Juan de Salamanca, ya por mí nombrado, que andaba con Cortés, con una buena yegua o vera, que le dio una lanzada y le quitó el rico penacho que traía y se lo dio luego a Cortés. En resumen, la tradición española nos dice que los españoles debilitados por sus pérdidas recientes y con gran número de heridas en sus filas, consiguieron la derrota de enormes fuerzas aztecas. Alcanzaron su victoria por una acción heroica de caballería guiada por el mismo Cortés y por la protección milagrosa de Dios y los santos. Pero la versión indígena a cargo de Juan de Tovar, conocida como Códice Ramírez, presenta una narrativa menos exagerada. Cito: y entendido por don Fernando Ixtlizóchitl, señor de Otumba y hermano de Cacamatzin, es decir, rival del señor de Texcoco. Según su versión, lo sucedido después de haber tenido una gran batalla con Cuitlahuatzin, su tío, que ya era rey después de la muerte de Moctezuma, dio aviso a sus fronteras para que le diesen a Cortés toda la ayuda necesaria que quisiese. Y aunque les venían algunos mexicanos dando alcance, los de don Fernando, es decir, los texcocanos, se les oponían y detenían. Y así fueron caminando hasta que uno de los llanos entre Otumba y Zempoalán llegó don Carlos, un hermano de Ixtlizóchitl, por orden de su hermano, con más de 100,000 hombres y mucha comida para favorecer a Cortés. Pero no los conociendo el Cortés, se puso en arma. Y aunque don Carlos se hizo a un lado y les mostró la comida, con todo aquesto se receló y llegándose a un capitán que tenía la bandera, se la tomó. Y hablando con don Carlos, recibió la comida y dijo que diese a don Fernando como él llevaba consigo sus hermanos y le viese en Tlaxcala si fuese posible. Este Ixtlizóchitl se había prestado como aliado de Cortés, de los españoles, porque desde 1518 estaba peleando con su hermano Cacamatzin por la sucesión del trono texcocano. Y por la intervención de Moctezuma, el Cacamatzin recibió la señoría de Texcoco, mientras que a Ixtlizóchitl le entregaron el norte del territorio de Acolhuacan, el actual Otumba. Era la cabecera de un antiguo territorio de otomís. Así que los otomís tenían buenas razones, junto con los rebeldes texcocanos, para enfrentarse a los mexica. ¿Quién comandaba a los mexica? Su nombre era Matlatzincatl, quien había sido nombrado Cihuacóatl por el propio Cuitláhuac. Matlatzincatl, habiendo visto a dos enemigos distintos en el campo de batalla, decidió ir primero sobre los texcocanos. Y esto abrió una brecha por la cual penetraron los castellanos, lo hicieron preso, lo derribaron, le quitaron la insignia y de esa manera sembraron el temor y la confusión entre las huestes mexicas. Esto permitió a los españoles poder llegar a Tlaxcala. Por supuesto, los mexicas no decidirían y no volverían a tener nunca más una batalla en campo abierto. La superioridad tecnológica de los españoles no estaba necesariamente en las armas de fuego, sino en los caballos y las lanzas jinetas, con lo cual habían logrado, por un lado, vencer
las defensas del Cihuacóatl que se encontraba en el campo de batalla, y por otro lado, resistir también el embate de los ejércitos mexicas. Otumba nos lleva a reflexionar varias cosas. Por un lado, se trata de una batalla que fue ganada primero en el terreno político. Las divisiones en Texcoco, la animadversión de los otomís, lograron crear las condiciones para el triunfo de los invasores europeos. Pero también le dieron una lección a los mexicas inmediatamente, al mostrarles que si iban a enfrentar a los españoles, esto no podía ser en terreno abierto. Hoy pensemos en los otomís, en los tlaxcaltecas y en otros aliados de los españoles como integrantes de nuestra misma nación, junto con los mexicas, para poder entender que somos un gran pueblo, derivado de esas acciones de hace 500 años.